a los de la fe, a los que vienen en camino en fe, déjense usar y sea Dios glorificándose. Les saluda el pastor Oscar García de Iglesia Restauración Cristiana de Occidente. Para nuestros hermanos que están en el extranjero y ven las transmisiones, transmitiendo desde Matiares, Nicaragua, para los que han preguntado y ahí lo buscan en el mapa. Bienvenidos a los que teníamos tiempo de no ver, a los que nos saludan a través de las redes, a los que nos vemos siempre. Gloria a Dios que nos seguimos viendo y oremos para que Cristo nos lleve a todos, buscando siempre su presencia. Dejémonos usar y cada una de las peticiones de su pueblo, por jóvenes que Dios viene sanando, gracias a Dios, hermanos y hermanas que están en el extranjero, hermanos pastores, a los que están enfermos, reciban sanidad en el nombre de Jesús, para que Dios se glorifique en nuestros hermanos pastores, pastor general, en nuestro hermano pastor Carlos, su familia, a todos los hermanos del ministerio y de los diferentes ministerios que también nos acompañan a través de Centroamérica. Prontamente, si Dios lo permite, estaremos con ustedes, viéndonos y dándonos un abrazo, y si no, seguimos trabajando en la obra y nos vemos cuando Cristo venga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y le decimos: buen Dios, poderoso y eterno Padre nuestro, en ti confiamos. Derrama de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad para nuestras vidas. Perdona, Señor, perdona en lo particular mi pecado, mi error, mi iniquidad, mi maldad, todo aquello, Señor, que me consume y me aparta de ti. Ayúdame, Señor, dame inteligencia, sabiduría para tomar de tu palabra la bendición que traes para mí el día de hoy. Y glorifícate, Señor. Fortalece, Señor, estos huesos, fortalece este cuerpo, esta carne, Señor, y bendíceme. Aparta de mí toda enfermedad, auméntame la fe. Glorifícate, Señor, en mi vida y la de mi familia, trayéndolos a tus pies. Permíteme honrarte si te sirvo, Señor, en toda manera, Señor, que me lo permitas. Provee, Señor, a quien no tiene, tanto de alimento como de bendición. A aquellos que son faltos de entendimiento, da sabiduría e inteligencia, Señor. A los que no tienen, provee. Trae, Señor, el alimento, la bendición, en el nombre de Jesús. Sanidad al enfermo a esta hora en el nombre de Jesús, en cada hospital donde se pueda ver esa transmisión. Glorifícate en cada enfermo, Señor, y a los que estamos en sala, Señor, también bendícenos con tu presencia. Rompe cadenas, ataduras, redarguye de pecado a través de tu palabra, y mientras es dada, levanta al caído, fortalece al débil, da victoria al que está luchando, y sobre todo trae salvación y vida eterna. Por Jesús, nuestro único Señor, suficiente Salvador, te lo pedimos y gozosos en ti decimos como un solo pueblo. Amén. Amén. Libro de Hebreos, nos ubicamos en el capítulo 5. Me da un buen amén cuando lo tenga. Amén. Hebreos capítulo 5. Y nos ubicamos en el versículo 11. Dice la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden tomar sus asientos. Y por introducción el tema. Maduros, no podridos, maduros en la fe para vencer. Hay alguien que mira y debe estar o conectándose, mira más tarde, siempre me dice: hermano, porque todos sus temas dicen victoria para vencer, y haga esto para vencer. Y me causó gracia porque no me lo estaba diciendo de una manera, porque uno siente cuando alguien te está hablando como de una manera como eso es locura, o me dice, o sea, lo que quiero alcanzar es el entendimiento, cuál es la victoria del cristiano. ¿Y por qué su insistencia, hermano? ¿Qué es lo que Dios le ha puesto? Porque siempre es sobre vencer. Le digo, porque muchos hermanos, y vamos a decirlo bien, con sus puntos, para que se entienda, porque muchos hermanos en la fe han dejado de luchar y de entender que esto no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades en las cuales Cristo tiene la victoria. ¿Por qué muchos de nosotros sentimos que pasa el tiempo, que tenemos hermanos ya un cierto, ¿cómo se llama esto que anda en los, me acuerdo cómo se llama, odómetro en los vehículos, que es el que marca el kilometraje? Ya tenemos cierta carretera, cierto kilometraje en la fe. Pero muchos de nosotros, hermanos, teniendo de Cristo la bendición para pagar el pasaje, queremos todavía andar al rayo. Y como hablaba hace unos días con un hermano y le expresaba, me decía: hermanos, me está lloviendo sobre mojado. Y le decía: quiere mejores resultados, debe de haber cambios de actitudes. En lo que se esté haciendo mal, corregirse. Porque Cristo todavía, y le damos gloria a Dios, en este tiempo es tiempo de restauración. Pero muchos estamos desaprovechando esto. Y no nos permitimos, hermanos, y se lo voy a decir clarito para que salga por esa puerta: el Señor reprenda al diablo. Amén. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Porque debe de salir de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, todo aquello que nos aparte de la voluntad de Dios. Amén. Cuando uno es niño, es cuidado, tiene un tutor, y esto nos lo permite Dios. Pero si el niño va avanzando, desde que nace, desde que vuelve, desde que sale del vientre, vuelve a esta vida, porque el que da la vida es Dios. Y empezamos a ver el crecimiento del niño, lo chineamos, pasamos, ay, cómo crecen. Aunque algunas madres que estamos aquí, padres, tengamos niños de 45, 55 y hasta 60 años. Y a eso es a lo que me quiero referir. Se oye feo, digo alcahueto. Feo, ¿verdad? No, dice Chepe que no. Tengo permiso. Pero Dios no es alcahueto. Porque lo que Dios quiere para nuestras vidas es madurez espiritual. Porque el que se le va a presentar a usted no es uno que usted sepa reconocer con cachitos, ni con olor a azufre, ni marcado los 3-6, para que usted diga: uy, el Señor te reprenda. Se le va a presentar como ángel de luz.
Y si no ha leído la Biblia, tenía un rostro de un muy buen parecer. Y el Señor Jesús lo reprenda, porque aquí la gloria es a Cristo. Pero no podemos negar que hay un enemigo. Y si hay un enemigo, tiene potestades. El mismo Moisés, usted lee, porque siempre referencia, a mí me encanta ver la vida de este Moisés, porque ayuda mucho en lo pastoral. Se alegra cuando le dicen, vas con todo. Dios le dice, te he escogido. Empieza Moisés a inflarse el pechito. Ya saca y se pone su camisa de yo soy el elegido, el Only Juan. Y Dios le dice, y libertarás a este pueblo. Además le preocupaba su pueblo. Tendrá libertad. He visto cómo han maltratado a mi pueblo. Dios está atento a su pueblo, aunque sea desobediente. ¿No dicen amén? Es que espérense. Porque Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero no significa que no es papá. Porque papá regaña. Porque al que ama, corrige. Y a mí me ama mucho. Moisés se le empieza a dar las instrucciones. Irás, harás, agarrarás. Todavía él duda de sí mismo. Como muchos dudamos del llamado al servicio que tenemos. Porque es que, como dijo aquel, solo soy un niño. Te va tu tizón. ¿Cómo hablaré tu nombre? Tizón en la trompa. Feo, ¿verdad? En la boca, pues. Y Dios no es suave. Porque la lucha que tenemos no es contra, hermanos, no es contra nubes, ni contra unicornios, ni... Bueno, sí, luchamos contra unos de arcoíris y no sé qué. Y si se les dice algo, se ofenden. Pero lo que agrada a Dios por obediencia. Y lo que agrada a Dios es la obediencia. Pero si no nos esforzamos ni siquiera por crecer. Este Moisés, le es dada la bendición, le es dado el poder, la autoridad, dicen gloria a Dios. Pero entonces vino el tate quieto. Irás, libertarás, pero te he dejado, dice, a tu faraóncito. Para Moisés, yo no sé si ustedes entienden, no era solamente alguien pues que estaba en, ¿cómo se llama en esto? Que él tenía autoridad pues, humana, sino que era alguien con el cual él tenía una relación personal. Porque si ustedes se fijan, era su hermano de crianza. Porque él fue parte de ese mundo. Y le dice, te he dejado a Faraón. O sea que a veces, hermanos, es hasta contra la misma familia. Son cosas que conocemos. Pero el que obedece a Dios, vence. Y aquí es donde nosotros debemos de entender, como le respondía a la hermanita, sobre el vencer, vencer, vencer. Lo que Dios quiere para tu vida es victoria. Padre, en el nombre de Jesús, quita la sordera de tu pueblo. Lo que Dios quiere para tu vida es victoria. O quita la sordera de mí, pues que tal vez no lo oigo. Y lo que Dios quiere, porque lo que yo deseo, dice el Señor, para ustedes, lo que tengo planificado para ustedes, es bendición. Amén. Es bendición tanto en esta tierra como en la venidera. Amén. No quedarán solos, vendrá el otro consolador para los que leen bien. Para que no estén solos, el Espíritu Santo no lo constricten. Amén. Háganlo su amigo, pídanle perdón. Volvámonos a Cristo. Pero hermanos, aquí el entendimiento, te deja Dios muchas veces una situación como también se la dejó al apóstol Pablo. Y, no sé qué era lo que le dolía. No sé si a lo mejor no era un dolor, porque no dice claramente, pero él hablaba de un dolor que lo consumía. No sé si es que la suegra no le daba de comer, no sé si es que algo.
Pero él le pide ni siquiera por el dolor hacia él. Miren cómo este hombre estaba entregado a Cristo, porque lo que el apóstol clama no es por su necesidad, es por lo que le estorbaba ser maduro para llevar la gloria de Dios a las naciones. No era su necesidad tal, sino esto me estorba para que sea glorificado tu nombre. No lo hemos entendido. Que el que está en el Señor, todas las cosas actúan para bien. El que ama a Dios. Y debemos de crecer. Está bien que cuando vengan le tratemos, hermanito, Dios le bendiga, como los hermanitos que Dios le bendiga, hermanita, bienvenida. Está bien que hermanito Chepe, a ver si la hermanita viene con sed, démele agüita, ahí hay fresquita. Sí dice la hermana, amén, amén. El que está entrando, bienvenido, necesita el abrazo, que se ponga todo así, bienvenido. Pero cuando ya, hermanos, uno empieza a ser tratado por el Señor, educado en Él, saber que aunque haya un faraón, Dios lo dejó ahí para glorificarse Él. Moisés no se detuvo. No, y si nos ponemos como el chavo que le hacía, se mira la patita. No, es bárbaro. Porque a todo lo que le decía, es que yo soy lento. Tomás, aquí tenés para que te agarre velocidad. Es que soy tardo para hablar, no te preocupes. ¿Cómo se llamaba? Aarón. Vos vas a ser su Dios, le dice. Vos vas a hablarle y Él hablará en tu nombre. Porque Dios te ayuda en todas tus necesidades, más si es para el avance de la obra. Por eso se habla de victoria. Pero hoy vamos a tratar un tema que es importante que entendamos. No solo, hermanos, el hecho de cómo estamos actuando los que hemos venido a los pies de Cristo. Es agradable sentir, creerles cuando Dios les ha tocado y viene el Señor y llama a reconcilio. Pero, hermanos, cada vez que nosotros venimos a reconciliar, usted tiene, porque Dios dejó la libertad. 70 veces 7 se levantará, dice el justo. Pero no dice que 70 veces 7 pecará. Por lo menos traigan un pecado nuevo. No, la semana pasada fue por ladrón que me arrepentí. Y hoy, porque penqué a la doña. Ya voy con algo nuevo, pastor. Qué lindas palabras. No. Es porque seguimos patinando. ¿Qué sucede en los vehículos cuando andan en estas competencias, en esos lodazales y que invierten y les meten unas grandes llantonas? Y el vehículo se supone que son para eso. Y empieza a patinar. ¿Qué se le grita al conductor? ¿Metele la qué? La doble. Porque el vehículo lo trae. Y aquí quiero que ustedes entiendan algo. Dios les ha dado bendiciones grandes. Pero una de ellas es la mayor de todas. Dios no les ha dado espíritu de temor. Oigan bien, Dios no les ha dado espíritu de temor. Y aquí viene lo sabroso. Y levante su mano y recíbalo en el nombre de Jesús. Sino de poder. Repita conmigo, Dios me ha dado poder. Confiéselo, Dios me ha dado poder, dominio propio y amor. Hermana, ¿y por qué usted perdona a este viejo? Ay, hermano, dígame tonta, dígame loca, pero es que lo amo. No ve que es un mangajo viejo. Présteme sus anteojos, porque con eso yo lo que miro está terrible. Hermano, si hasta guapo, Si no, pregúntenle a mi vieja, pues, que me mira guapísimo. Ahí le iba pidiendo a los pastores a cultos de acción de gracia por el maridazo que tengo. Y los anteojos no le dejan ver. Tenemos, pero ese es el que usted dijo, este es mi papi chulo, mi mami chula.
Mire, hermano, mi esposa, qué linda se va viendo con los años. Los dos estaban graves, digo. Más padre, como no es conmigo, cada quien cargue su cruz. Porque Dios lo que quiere para nosotros es victoria. Y que entendamos que Él nos ha dado este espíritu en donde nosotros tenemos poder y autoridad de Él. Que cuando los demonios se les reprenda en su nombre, saldrán huyendo. Porque Dios está contigo, pero si no dejas crecer, si no permites, si no apartas la incredulidad sobre todas las cosas. La incredulidad. ¿Y qué es cosa creer? No es lo mismo como hablaba con esta mañana mi hermano y le digo, de eso tratará pues la palabra, le digo, que es precioso esto. No es lo mismo decir yo creo en Dios y afirmarlo. Hay gente que lo dice, hermano, y hasta uno se siente como, ¿se han sentido ustedes como pequeñitos de alguien que le dice, ay, el Señor, ay, y como yo creo en Dios? Y uno se va a sentir así como aquellos gusanitos, hermano, que solo se guindan así. Y dice uno, pero esta vieja ni va a la iglesia. Y ya entonces, el enemigo, ¿te fijas que no se necesita ir a la iglesia? Mira esta, vaya a ver, bien habido, usted la conoce, porque por sus frutos seréis conocidos. No es lo mismo decir yo creo, pues creer, todos creemos. ¿Qué dice la Biblia sobre los que creen? ¿Quién? Sí, así lo dice, ¿quién? Y cree más que muchos de nosotros. Hasta los diablos, hasta el diablo, y el Señor lo reprenda, hasta ese cree. Y si no, y a veces son más obedientes que muchos de los que creemos en Cristo. ¿Estamos ofendiendo a Dios o no? Volvemos a tocar el tema, y esta vez voy a hablar de estos animalitos. El tema de aquel, ¿qué cosa era? Era endemoniado, ¿cómo? ¿Cómo? Gadareno. Ese fue. Ya saben cuál es, ¿verdad? Entonces por eso es que la gente dice, no comas chancho, no vas a ser de los que se cayeron del barranco. Señor, reprenda, limpie en el nombre de Jesús, ore por sus alimentos y tírese su moronga. Pues si eso es lo que hay de comer, gloria a Dios. Pero cuando Él habla y les pregunta, ¿ustedes qué onda? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cuál es el nombre que le da? ¿Ah? Legión. Legiones. No le dijo, hola, Jesús mío. Ya me imagino queriendo apantallar. Legión. Y a uno. Cristo. Y miren qué obedientes. Salgan de ahí. Eran entrenadas. Y tuvieron temor. Y le piden a Cristo misericordia. Y nosotros que somos de Dios, creemos que Dios no nos puede consumir, amados hermanos. ¿Por qué seguimos actuando de esta manera? Creyendo que Dios no sabe lo que estás haciendo. Si Dios lo que te está es hablando el día de hoy para que te corrijas, para que creas, para que crezcas y para que obtengas, digan conmigo, victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto se refiere desde el versículo 14 del capítulo 4 y el mismo versículo 5. Y voy a leerles del 14. Por tanto, capítulo 4 del mismo libro de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repitan conmigo, versículo 16, léanlo en voz alta. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lejos
de mí, dice el Señor Jesús, ustedes no son nada. ¿Están oyendo? Amén. ¿Se está escuchando? Amén. Aló, Chepe. El que está enfermo y cree en Cristo sea sanado. Amén. Él está en este lugar y te está sanando. Tú estás en este lugar con una situación difícil. Levanta tu mano y dile: aquí estoy. Ayúdame a creer, aumenta la fe. Haz el milagro en mi vida y Dios hará. De esto tenemos mucho que decir. Es difícil tratar de hacerlos entender si primero no escuchan. El que Dios ha levantado aquí es para gloria de Dios, no mía, es gloria de Él. Te ha levantado para su gloria, Él te usará. Yo no hablo como habla el otro, no importa. He conocido hermanos, miren, ahí comparto con mi hermano pastor. Crecimos en un lugar, ese varón llegaba a predicar y sacaba un montón de páginas y se reían entre los hermanos que veníamos creciendo. Y empezaba a predicar y Dios lo usaba por maestro, pero hablaba así. Que le bendiga, amado hermano. Y miren, hermano, como siempre, como ustedes, igual tienen el barco de lado. Yo me sentaba hasta el fondo. Y con parlar y venir del lado de así, yo le decía: hermano, súbale que no le ojo, me desespero. Y así todo. Y el fin. Ni 30 minutos habían pasado cuando ya todos estábamos en la presencia del Señor, porque Él decía: Jesús es nuestro Salvador, Él te quiere salvar, arrepiéntete y vuelve a Cristo. Hermano, yo me acuerdo cómo llorábamos. Yo le decía: este no gritó, este no habló fuerte, pero yo soy, hermano, Juanerge me iba a decir, no, que otro trueno sale por ahí. Dios te usará en la manera en la que eres, porque Dios te escogió para bendición. No trates de ser como otra persona, trata de ser como Cristo y todo saldrá conforme a su voluntad. No te compares con otro, y si otro está usando el Señor para con potencia, con autoridad, no significa que en el silencio, que hermano, hay unos hermanos que redarguyen, solo quedan viendo a uno y dicen: mire, pato, quiero hablar con usted, porque solo lo quedan viendo así. Y aquel estaba pensando: dejen encendidos los frijoles. Pero como la presencia del Señor está con él y uno está ahí, y el pecado, hermanos, está visible ante los ojos de Dios, Dios te desnuda. Amén. Aunque se me escondan en el fondo, Dios te desnuda. Amén. Y Él es el que está en este lugar. Amén. Tenemos mucho que decir, expresa apóstol. Es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, y aquí está el primer error. Para tener madurez hay que aprender a oír y oír palabra de Dios. Hay que aprender, al oír palabra de Dios debemos de aprender a obedecer, a mantenernos firmes, a estar siempre adelante. Pero si no queremos oír la palabra, hermanos, que edifica, ¿cómo queremos la edificación? Porque voy a hacer una pregunta y lo mismo hago aquí y quiero que me respondan como lo que son. Varones y mujeres de Dios. ¿Cuántos quieren victoria? Amén. Eso es como que lo quieren. ¿Cuántos quieren victoria? Amén. Porque todos queremos la victoria. Pero el esforzarnos y ser valientes. Yo quiero ser boxeador. Yo me acuerdo que cuando yo era niño le dije a mi mamá, porque había una película de, ¿cómo se llama aquel que mataba a todos? Uno barbudo, que para todos decían, para esto está, a Chuck Norris. Yo miré mi película, era un barbudo de mi tiempo, y cara seca. Y yo estaba niño y dije: quiero ser cara seca. Me compraron, porque había todo un traje, y yo dije, y además eran 2 cinturones negros, y ya llegué, y todo, ya tenían ahí unos días aquí, y yo llegué de Chuck Norris. Me quedé viendo el profe y yo, todo, soy grandote, estaba crío. Eso pasó unos poquitos años, no pasó mucho. Me agarró una pepequita y me levantó por el aire y por allá caí.
Y por ese mismo lugar di la vuelta porque estaba viendo a mi nana, llegué llorando y le dije, vámonos. Y ella dijo, si ya pagué todo el año, pues hay que se quede. Y le digo, ¿y cuándo te de los pagos? Que yo sabía, hermano. Que yo creía que solo era llegar y ya aquí. Yo creo que no, hermano. Creer es asumir, hermano, una responsabilidad. En el mundo tendréis tribulaciones, dice la palabra de Dios. Pero no se preocupe, ya no oímos eso. Con solo tribulaciones ya nos ponchamos. Unos explotan de un solo ¡pum! Otros ahí van desinflándose. Otros andan en el hoyito finito y ni cuenta se dan. Pero tendremos aflicciones, dice la palabra. Pero no se preocupen, dice el Señor. Yo estaré con ustedes y yo he vencido al mundo. Y el que está con Dios vence al mundo. Y el que está con Cristo vence al mundo. Pero ¿qué es lo que debemos de entender? ¿Qué es lo difícil de explicar, de decir? Porque es difícil decir, somos pecadores. Porque se sienten señalados. Sienten que el dedo los apunta. Sienten que la palabra les golpea. ¿Por qué? Lo que debemos de entender es apartarnos del pecado. Pregunto, ¿te ha dejado algo bueno el pecado? Se disfruta. Yo no digo que no, la carne es sabrosa. Como le decía yo, ¿usted ha sido bolo? Le decía, no, entonces no anda diciendo que el guaro no es rico, porque cuando uno está en el mundo, un bojazo de eso, en ayunas es lo más sabroso que puede haber para un bolo. Cuando le anda temblando la vida, aquel se ríe. Te tiras media, ya me está volviendo el alma al cuerpo, dicen los salvajes. Claro que sí, si la anduviste tarasqueando por toda la noche. Y para los que nos acordamos que nos subíamos a los palos, que nos dábamos locos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es difícil escuchar, apártate del pecado, no endurezcas tu corazón, vuélvete a mí, dice el Señor, yo te respaldaré. Acerquémonos pues confiadamente. Confianza significa yo confío en lo que tú haces. Ayúdame a confiar para hacer lo que tú haces, porque tú eres mi ejemplo, tú eres mi bendición. Debemos de renunciar. Acerquémonos al trono de la gracia con confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Viene la bendición. Viene la bendición. Viene la victoria, viene la sanidad. Cree, viene la sanidad en el nombre de Jesús. Se me hace largo. Se me hace muy largo. Es que usted habla mucho y pega grito. A mí no me gusta ese tipo de... Andate donde nadie hable, pues también te va a estorbar. Ya por último quédate, porque ni en la casa están tranquilos. Pero a los que creen a Dios, todas las cosas operan para bien. Versículo 12, capítulo 5, libro de Hebreos. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 12. Y aquí viene, una vez que nosotros escuchamos, llevamos, hermanos, un crecimiento. Al escuchar y escuchar palabra de Dios hay conversión. Al ser convertido hay obediencia. Porque debiendo, versículo 12, ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vaya. ¿Han trabajado? ¿Han tenido un jefe en algún momento de su vida? ¿Han sido ustedes de confianza de esta o fueron de confianza en algún momento en su empresa? ¿Sí? Mientras más confianza le tenían, no había menos palabras, era como más tosco el trato. ¿Cuál es su nombre? Todo eso es suyo, hermano. Aleluya. Hermano Tomás. No metió el dedo en la llaga, ¿verdad? No. Cuando usted trabajaba, llegaba el jefe y le decía, Tomasito, váyase por favor a tal y tal cosa y me la hace ya. Como usted tenía y era de confianza, ya tenía, había sido levantado, no salía diciendo, viejo, como que yo soy su hijo, me va a pegar y ay, en una vez se saca la faja, pues. Porque usted era maduro. Ya había entendido que llevaba, ¿cuántos años trabajó ahí? 60. ¡Qué bárbaro! Porque no lo corrieron.
Es que yo era el que andaba la llave. Pero sí es un ejemplo. Cuando uno ya está el jefe ya solo, en una de esas, y que no sé qué, ya solo el jefe te vuelve a ver, voy a entender. Yo creo que lo quedo viendo y como que hay telepatía, no es ni aquel más. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se ofenden en lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos molesta que Dios esté tratando con nosotros y te diga, dele con todo, dele con todo? Hay victoria, usted va conmigo, dele con todo. Porque debiendo ya ser maestros, o sea, cuando dice debiendo ya ser maestro, significa que Dios te ha educado bien, te ha respaldado bien, te ha enseñado para hacer. Esto haréis en mi nombre, dice el Señor. Levantarán muertos, amén. Sanarán enfermos, amén. Conquistarán naciones, amén. Amén. Ni al vecino. Bueno, usted sí, porque lo trajo. Y amarrado, porque no tenía nada que hacer. Y no es nada contra usted, toma así. ¿Qué sucede? Debiendo ya ser maestro, andamos todavía llorando. Debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo. El tiempo no significa que usted lleve sentado en esta silla, no significa cuántos años lleva aquí ya, 5, 6, 7, 10, ¿hace cuánto está el pastorado? 22 años, 30 y tantos años. Yo soy cristiano hace 30 y lo ve más pelado que... Y en todo sentido, más en lo espiritual. Yo conozco hermanos y hermanas en la fe. Y les voy a decir así porque todavía creo en Dios. Que llevan más de 1 año, 2 años, ni siquiera saben orar. Y ustedes me conocen, por eso tiemblan y se han preparado. Que cuando salimos, alguna bendición que salga, hermanita, ore por los alimentos. Ore por este enfermo. Y el pastor lo está chequeando, para que sepan. Y salen ustedes, hay que orar por un enfermo. Ore, hermano, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice estos frijoles. ¿Cuáles frijoles? ¿Cuáles frijoles? Y no lo hagan, es cierto. O les agarra una canillera y salen bien cristianos. Hermano, ¿cómo va a creer si la autoridad aquí es usted? ¿Cómo me dijo uno, cheto? Gracias a Dios, usted es el pastor. Dios te quiere usar. Amén. Varones, empecemos por casa. Siervos de Dios, levanten la mano. Siervos de Dios, varones. Levanten la mano y sosténganlo. Siervos de Dios, varones. Dios te quiere usar. Para eso te ha escogido. Para que lleves bendición a las naciones. Amén. Ya, bájenla pues. Ahora sí. Ahora ninguna voy a hacer, porque le voy a decir vieja. Siervas de Dios, levanten la mano. Dios las quiere usar y lo que les ha dado es de victoria. Úsenlo en el nombre de Jesús. Ya deberían de ser maestros, maestras de tanto tiempo y tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entré y la hermana, de verdad, no me saludó. ¿Qué se ha creído esta vieja? Entré y el pastor ni me volvió a ver. Ya no vuelvo a ir a esa iglesia. No hay amor, chica. Pues si usted lo ve a ella o a él que no lo hace, y debería ser su obligación, y hacerlo con el corazón, vaya usted y le saluda. Porque dice Dios que de lo más vil tomará el Señor para que muchos se avergüencen. Así que los pastorcitos y los ministros que se creen cuando llegan a este lugar, que son divina garza, sepan que somos lo peor de lo peor que Dios ha escogido para que Dios se glorifique en ustedes. Levante su mano y diga amén. No, que es pechito. Pero sí sé hacer lo que Dios manda. Él te manda a obedecer, a esforzarte, porque ya llevas tiempo y es necesario volverles a hablar así con cariñito. Hay que hacer otra vez entonces todas las escuelitas bíblicas antes de un culto. Alabaré
El Señor viene en su barquita, mis hermanitos, porque les ama. El patito Juan, 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 Juan. Da risa. Para eso también ya no traen a los niños. Esas hermanas que Dios prepara están con toda esa administración, porque sabemos que hay niños con gran necesidad, que sus padres están teniendo problemas, se les ministra, hay una sierva orando, esta iglesia está trabajando para la gloria de Dios, y yo le he dado la instrucción a la hermana, no se canse, porque hay que hacerlo. 3 vienen, va y ora por ellos, les enseña palabra, porque no sabemos cuándo los podremos volver a ver. No, déjame a los niños aquí. Allá no me les dan juguetes, porque la hija del pastor se los lleva todo. Solo a ella le dan las Barbies. ¿Hay Barbies ahí? Ni aquí tampoco, no se preocupe. Pero ni muñeca trapo tenemos. Va. Se les debe de enseñar los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hermanos, están como los chavalitos, hay que volverles a hacer. A ver, tu machito, abre la boquita, saque la lengüita, chupe. Otra, y va la biencita. Si se le llama sierva del Dios Altísimo, y aquí va, no vuelvo a ver a nadie, siervo del Dios Altísimo, sierva del Dios Altísimo, corríjase, vuélvase al Señor, venga, predique, vaya al grupo, ábralo, por lo menos báñese. No vuelve a ver a nadie, ¿verdad? No vuelve a ver a nadie. No endurezcáis vuestros corazones. A mí nadie me viene a ver. Si vos tampoco dejás. ¿Cuántos números has cambiado en este año? Y llevamos 7 meses. ¿Cuántas? Ya hasta me tienen a mí. ya aprendí que pueden archivar los WhatsApp para que no les salgan las notificaciones. ¿Cuántos me tienen archivados? La palabra de Dios te alcanzará a donde vayas, porque todavía Dios está queriendo tener misericordia de ti y de mí, y digan gloria a Dios. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermano, a mí no me dan privilegios allá, y yo siento que como que hay una... Yo siento que... Pero ¿cómo te voy a encargar algo tan precioso? ¿Cómo te voy a pedir que prediques si ni siquiera vives la experiencia? ¿Cómo te voy a pedir, hermanos, que vayas a sanar un enfermo si ni siquiera tú puedes ser sanado? ¿Cómo te voy a pedir que lleves bendición si ni siquiera tú crees en la bendición? Porque se les pide, hermanos, hay que se nos está cayendo el techo, que nos diga la dueña. Se nos está cayendo el techo. Aquí los vemos. No quiero decirle otra palabrita que más a los servidores los acorroncha. Ahí leen Malaquías. Ahora me va a decir, es que hoy es 30. Hoy es 2. Hoy es 3, no es primero del mes, hermano. No. Créanle a Dios. Pregunto a los que han tenido la experiencia de ofrendar, de diezmar, ¿los ha bendecido el Señor o no? Ah, no, dicen gloria a Dios. ¿Los ha bendecido o no los ha bendecido? ¿Y se lo merecen o no se lo merecen? Dios es fiel. Y no estoy hablando de dinero. Pero dice, el que participa de la leche, el que le ofende las cositas de los rudimentos de la palabra de Dios. Empecemos, ¿cuáles son los rudimentos? Arrepiéntanse. Porque no voy a pasar, hermanos, con servidores ni con personas que vienen creciendo toda la vida diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese es el mensaje. Sí, es el mensaje, pero es el inicio para una gran bendición, para victoria. Entonces yo les digo, corríjanse y volvámonos para que no perdamos el camino. Y gloria a Dios, hermanos, no se preocupe, Dios es fiel. A los que se arrepientan, a los que vuelvan, esto de que la palabra de justicia, para el inexperto, la palabra de justicia no es dada de la mente, se le da como lechita, porque es un niño, entonces se le trata como un niño. A mi papá, yo era un hombrón y claro, yo andaba haciendo mi salvajada. Ya no hallaba cómo decírmelo.
Hasta que un día yo, y este me trajo, y porque me decís esto, porque me empezó a regañar como chavalito. No salí, no me quitó los zapatos, me escondió los pantalones, porque sabía que yo me iba hasta los calzones, porque si desnudo no iba a salir. Y, o sea, uno no puede con un adolescente que ya anda fumado, le iba a decir. Un día llego yo y ese día me tocó, calmadito me dijo: ¿querés cosas de hombres? ¿Querés cosas de hombre, adulto? Compórtese como un adulto. ¿Quiere que se le trate como un niño? Sígase comportando como un niño. Por eso muchos no dan el siguiente paso. Por eso muchos no maduran en la fe, porque no la practican, porque quieren siempre estar con la lechita espiritual. ¿Entendido? Amén. Hoy es día de victoria. Amén. Y no les voy a preguntar si era para ustedes. Claro que es para ustedes. Si lo primero es para mí, y esta iglesia va a vencer en el nombre de Jesús. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted tiene, ¿cómo se llama? Chiquinano ese que me abraza. El nieto, ¿cómo se llama? Tomás. No. El Sebastián, se llama el niño. Ni les digo el otro nombre porque yo no me lo sé. El chiquitín. Y pasa usted con un gran, ¿qué? Siempre hablo de comida. Un gran vigorón, un gran plato con chile, con el de eso que comen, un gran vaso de Coca-Cola. Y a él le lleva su pacho y aquel que vaya. Voy a ocupar otro ejemplo, no el de Seba. Este sí es real. El niño tenía como un año, no, meses, como 8 o 9, ya se levantaba. Y miro a la hermana dándole frijoles. Pero frijoles, hermana, en bala. Me digo, hermana, le digo, pero si este niño está todavía de lactancia, que aprenda a comer. Digo, aquí solo nos atamos frijoles. Entonces hay que buscar la leche para el niño, le va a hacer daño. No le va a hacer daño si él nació aquí. Siervo del Dios Altísimo, o sea, medianoche, vamos para el hospital. Llegamos. Chiquito, un niñito, hermano. Un chavalito con unos grandes cólicos. Problema gástrico grave de intervención quirúrgica. ¿Por qué? Y me dice, ¿usted es su pastor? Sí. ¿Sabe qué le das de comer a este chaval? No le salió frijolitos en la... Sí, me dice. Váyale. Cuando ustedes son niños, el alimento que se les da de niños, pero a ustedes no les da, por eso no les, a nosotros no nos da, incluyamos nosotros, no nos da el combustible. Si solo me dan 1 litro para llegar hasta la frontera, necesito combustible pesado. Y lo que Dios te da, aún las pruebas, por muy pesadas que sean, es alimento sólido para el que está maduro. No vean las pruebas ni las situaciones que están pasando como algo que los va a derrotar, sino que Dios les ha dado victoria. Pablo, ¿qué le dice el Señor? Sí, hijo, te sanaré si te lo has ganado. No, le dice, bástate mi gracia. Moisés, Dios le da. Hermano, ¿ustedes vieron cuando cacheteó Dios a Moisés y le dijo, despertá? ¿Cuándo fue? Llega Moisés, todo el pueblo, está el mar, algo que no se puede vencer porque lo que se ve, uno dice, esto que palpo no lo puedo vencer, no lo puedo apartar. Algo natural. El mar y el enemigo sí venía con todo y dijeron, ahora sí, chicharrón va a haber. Y aquel, Señor, Señor, Señor. Imagínense usted que Dios le responda así. ¿Por qué clamas a mí? Qué lindo que estás y no vamos a la iglesia todos los días y dice, clama a mí, yo te responderé y no te estoy respondiendo. Porque muchos se ponen así cuando viene la palabra de Dios, por muy fuerte, y fue palabra fuerte, porque clamas a mí. Lo que Dios te está diciendo es igual que a Moisés, porque clamas a mí. Si ya te he dado victoria, con lo que te he dado, abre el mar en el nombre de Jesús. Hombre maduro, este alimento es sólido para él, porque él ha alcanzado madurez.
Pero él ha ejercitado en el momento como ahora. Espero que se estén disparando los breakers, se estén encendiendo las luces, y usted diga: a limpiar la casa que para Jehová es hecha. Amén. O no es templo y morada del Espíritu Santo vuestra vida. Amén. Vuestro cuerpo. Amén. Reaccionan porque ya saben y han venido educándose para tener y tengan el discernimiento para ver entre el bien y el mal, porque a veces parece que quitarnos el mal nos va a hacer más mal. No, hermano. Es como a un hijo: si se le está dando algo mucho tiempo, le hace daño. A este que le dieron frijolitos, se le van a volar. ¿Entienden? ¿Entienden? Salomón, sabiduría, mucha sabiduría. ¿Y qué hizo? Un momento que se desbocó, hasta que Dios le dijo: es que es sabiduría para buscarme a mí, dice el Señor, para estar conmigo, para entender que yo los he tratado, los he guardado, los estoy salvando. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, pero si no usan la fe. Hay muchos hermanos que aquí tienen la fe nueva, nuevita, y llevan 30 años. Levántese muerto, hermanito. Uy, no, hermano, qué vergüenza, como que me lo diga el Señor. No soy su pastor y Dios le está ordenando en el nombre de Jesús: levántese muerto. Deberían de solamente decir: amén, hermano, con permiso, la gloria para allá. O que pegue el grito quien pegue el grito. Si es voluntad de Dios, lo levantará. Aunque la vieja solo se levante para decirle al yerno: vos me debes 100 pesos, vení pagando y vuelva a morir. Pero eso ya es problema de Dios con ellos. Pero usted haga lo que Dios le ha mandado a hacer. Maduros en la fe, pero si ni fe tienen. ¿Y qué es la fe? ¿Y qué es la fe? Hebreos, hombre, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se está oyendo? ¿Se está oyendo, pastor? Hermano Tomás, y con tamaños alaridos y tamaños parlantes, ¿cómo no se va a oír? Pero aquí viene lo interesante: ¿se está escuchando? Porque esto de oír y oír palabra de Dios es para bendición. Con los sentidos, tienen que poner los sentidos a ejercitarse. ¿Cómo aprende uno? Yo por eso empecé con lo del karate, porque nos pasan años, ya, nunca dicen otra cosa, solo dicen ya están los frijoles, ya. Y vayan a ver unas prácticas de eso. Y uno quiere llegar como que Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, solo porque vio la película y se inspiró. Fueron años. Aún el malcriado ese, ¿cómo se llamaba aquel negrito? Pleitito, que mataba a todo el mundo, le arrancó una oreja. Miquetizón. Perdonen mi inglés. Y yo con el negrito no me meto. ¿Creen que solo es porque era caremalo y estuvo preso? No, hermano. Ese hombre pasó contra una pared. Ejercitándose. El callo que tenía, hermano, si era una piedra. Además, el ejercicio y sostenerse. Hay casos aquí, no voy a decir un nombre porque es nacional, pero sí Dios está teniendo misericordia de él y manoseó plata con ese su walking boxeador buenísimo. Los boxeadores extranjeros decían: si ese hombre fuera, ¿qué decían? Disciplinado y creyera, porque tenía una pedrada y fue campeón por aquí y terminó mal, pues ahí no vamos a hacer leña del árbol caído, porque Dios lo está levantando y digan gloria a Dios. Pero dijeron: si ese hombre, porque ¿cómo se subía al ring? Con una botella de guaro, y de verdad no es que lo hacía, pues él era así. ¿Cómo terminó? No podemos vivir el evangelio así, hermano, pidiendo respaldo, tenemos que ser maduros en la fe.
tener certeza de lo que estamos haciendo. Aquí hemos venido para darle gloria a Dios y Dios está en este lugar. Aquí hemos venido para ser sanados. Dios sanará. Dios está sanando. Créale. Dispóngase. Que se le hace largo, salga un día antes. Ahí no andan en las procesiones, pues. Cuando éramos de la otra, hasta un día antes llegábamos. Yo me acuerdo, 4 de la mañana, y venía yo picado y yo aprovechaba el rayo. ¡Pum! ¡Pum! Para Semana Santa. Yo venía a bolo, desde las 3 de la mañana llegaban con sus candelitas. Y agarraba yo mi candela y ya venía. Y como pasaba por la esquina de mi casa, y como íbamos todos apretados, entonces no me caía. Sucede la gran procesión cuando ya se llegan al lugar y ponen el muñeco en su lugar, pues caen todos los muertos porque no los dejan ni caer. Ahí no están. Aló. Si nosotros no maduramos, si nosotros no decimos, hermanos, y no hacemos lo que decimos, estamos mal. Si nosotros no nos convencemos que Dios nos está respaldando, nadie lo va a convencer a usted. Cristo está en este lugar. Y el que redarguye es el Espíritu Santo. ¿Te sientes mal? ¿Estás en derrota? No te preocupes. Hoy Dios te está dando la victoria. Por esto mismo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro. Eso es madurez. Acercarse a Dios, lavarse la carita, las manitas y decirle: he pecado contra ti y contra los cielos, Señor. Auméntame la fe. Ayúdame, Señor, a hacer tu obra, pero sobre todo haz tu obra en mí. Ayúdame a creer, a sujetarme, a obedecerte, a rendirte gloria, honra, honor a ti. Cierra tus ojos. ¿Cómo obtienes madurez? Sino con obediencia, creyéndole a Cristo. Es momento de dar la porción necesaria. Deja todo a un lado. Se le dijo a este joven: haces la ley, la obedezco desde niño. ¿Quieres seguirme? Quiero. Solamente vende todos tus bienes. Ahí le tocó. No fue maduro para entender cuál era su verdadera riqueza. La salvación de su alma. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias.